Muchas personas se me han acercado aquí en Venezuela interesados en el tema de la rama Esguardo. ¿Qué significa Esguardo? No está claro por qué, si la santería o la regla de Osha afrocubana es una, porque hay una rama que hace ciertos rituales, ciertas ceremonias dentro del cuarto de santo de una forma diferente. Lo primero que hay que saber qué es el guardo, qué cosa es eso. Son personas, es un sitio, es el origen de la religión. ¿Qué es el guardo? Aquí vamos a desarrollar un poquito los antecedentes históricos de nuestra regla de Osha afrocubana para que podamos de verdad entender qué significa el guardo, qué cosa es el guardo. Lo primero que hay que tener claro es que entre los siglos XVI, a partir de 1509, 1510, hasta ya el muy entrado siglo XIX, se dice que el último barco de esclavos llegó a Mississippi, a la zona de Mississippi en los Estados Unidos, en 1860. O sea que hubo siglos de trata de esclavos, hubo siglos de esclavitud, siglos en los que se trajeron a africanos de África a nuestro continente americano, específicamente a Brasil, a Cuba, a las islas del Caribe. ¿A qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Bueno, muy sencillo. Los españoles llegaron en el afán de conseguir oro y buscaron el oro, pero el oro realmente no era mucho. Bueno, pues el oro de los ríos se fue acabando, por el ejemplo de Cuba. ¿Y para qué servía aquello? Ellos trajeron de la India el cultivo de la caña de azúcar. Y la caña de azúcar se dio muy bien en las tierras tropicales de Cuba, en las islas del Caribe, en Brasil. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues esto es tremendo negocio. Vamos a convertir esta parte del mundo en el primer productor de azúcar para Europa. En Europa se consumía azúcar de remolacha, una remolacha que no es la remolacha roja que conocemos. En Europa hay una remolacha que es blanca y da el azúcar que ellos consumían. Entonces pusieron a los indios, a los indígenas que todavía quedaban en Cuba, en todos estos países, y realmente acabaron con ellos porque no eran una raza dura para el trabajo de los cañaverales, y exterminaron a los pocos indígenas. Por lo menos en Cuba la población indígena se terminó completamente. Entonces ellos necesitaron mano de obra, y mano de obra, ningún europeo iba a venir por un salario a calarse un campo de azúcar. Entonces, ¿qué solución tuvieron? La esclavitud, el comercio de esclavos de África. Hay que entender una cosa: el comercio de esclavos de África no lo inventaron los españoles, no lo inventaron los portugueses. El comercio de esclavos en África tenía siglos. O sea, que los mismos africanos se esclavizaban ellos y esclavizaban a unos y otros pueblos. Unos conquistaban a otros, los prisioneros de guerra se vendían como esclavos, y eso era una práctica frecuente, era una práctica habitual en el continente africano. Entonces, en realidad, los españoles, los portugueses, que eran los que tenían este pedazo de acá del mundo, se aprovecharon de algo que ya existía. O sea, el comercio de esclavos existía antes de los primeros esclavos que llegaron a América Latina y a Estados Unidos. Bueno, una vez que los españoles se aprovechan básicamente los portugueses eran los que se ocupaban de la trata de esclavos. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, pues tú llegabas allí al Golfo de Guinea, a la costa occidental de África, a la costa atlántica de África del Sur, porque ellos no trabajaban con esclavos árabes, sino con esclavos negros, básicamente de la África negra.
llegaban con sus barcos cargados de telas, cargados de productos, cargados de armas de fuego, cargados de cosas que África no podía producir por su obvio atraso tecnológico. Y bueno, aquí están los rifles, aquí están las telas, dame esclavo, yo quiero esclavo. Entonces, sencillamente, ¿qué pasaba? Los mismos africanos le traían a los europeos, a los portugueses, básicamente, los esclavos a los puertos. Y así funcionaba. Así funcionaba. O sea, los españoles, los portugueses no se metieron al continente a cazar negros ni a cazar esclavos. Eso no pasó, ¿ok? Los que cazaron a los esclavos fueron los mismos africanos, y eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, pues así funcionaba. Había el comercio, se trajeron los esclavos a América. Dice que entre los siglos que duró el trato, el traslado atlántico de esclavos, se comercializaron 12 millones de africanos. Hay que verle la cara a 12 millones de africanos, y hay que verle la cara a trasladar en esos barquitos que cargaban 200, 300, 400 esclavos, amuñuñados allí unos arriba de otros, lo que pasaron esa gente, lo que esa gente pasó, desde que salieron de sus pueblos donde los agarraron presos y los metieron como esclavos. O sea, de verdad los padres de nuestra religión, nuestros ancestros, hay que respetarlo porque esta gente con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta cosa, fueron capaces de no olvidarse de su origen, de no olvidarse de su religión, de sus dioses, de sus cosas. De verdad que tiene muchísimo mérito. Bueno, ya entonces les expliqué un poco del origen del tema, pero vamos al tema que nos interesa, que en realidad no es la esclavitud, sino nuestros esclavos, esclavos que fundaron, que son los que trajeron la religión yoruba a Cuba. Okay. Los yorubas se habitaban un territorio que hoy es el actual país República Federativa de Nigeria. Antes eso no se llamaba así, eso se llamó así a partir de 1960, que es donde Nigeria adquiere la total independencia de Inglaterra. Les voy a leer algo de Nigeria que es bien interesante, porque a veces decimos, bueno, Nigeria, país ahí, bueno, pues no. Pues resulta que Nigeria es el país más poblado de África, con 206 millones de habitantes. Es un estado multinacional, habitado por 250 grupos étnicos. Los más grandes son los Hausa, los Igbo, los Yoruba. Se hablan en Nigeria más de 500 idiomas. Tiene 36 estados y un distrito federal. Su ciudad capital es Abuya o Abuya. La ciudad más poblada es Lago, que es una ciudad que está en la costa, en el sur del país. El tamaño de Nigeria es comparable con el tamaño de Venezuela. Es algo así parecido, pero con muchísima más gente, por supuesto. Y las religiones, que es un poco lo que nos interesa, que hoy existen en Nigeria, practican en Nigeria, son el Islam, el cristianismo, y una minoría del 2% apenas practica las religiones que ellos llaman aborígenes. Entre ellos la religión Orisha, la religión Ifá y otras muchas religiones que hay de este tipo en Nigeria. Entonces imagínense nosotros pensando y no, realmente los nigerianos no practican básicamente la religión yoruba, sino el Islam, el cristianismo. Hacia el norte el Islam, porque son los países, los estados que son prácticamente están en el desierto del Sahara, y hacia el sur más cristiano. Así más o menos esto.
vamos a ver cuáles son los estados de Nigeria que realmente nos interesan. Aquí está el estado Ekiti, que son los estados yorubas. El estado de Ekiti, el estado de Lagos, el estado de Ogun, el estado Ondo, el estado Osun y el estado de Oyo. Estos nombres nos suenan, ¿verdad? Nos suenan porque estamos acostumbrados a nuestras cosas o escuchar de la religión. Pero qué interesante poder ver en este mapa que les estoy mostrando qué zona de Nigeria es la que nos interesa como afrocubanos. La zona Yoruba, la zona de Yorubaland, como se le llama a ellos, el territorio o la patria Yoruba. Bien, y dentro de la patria Yoruba hay una zona que es la región Egwado. Egwado, no es Guado como decimos nosotros, es Egwado nada más. Los Egwados es interesante porque yo estaba echándoles broma a los Egwados que conozco, que son amigos míos, que habían cambiado el nombre. Pues sí, los Egwados cambiaron el nombre a su territorio y a su pueblo en el año 1995 y comenzaron a llamarse Yewa. Interesante, ¿no? Se llaman como esa orilla que tanto admiramos, queremos. Y se llama así por el río Yewa. El río Yewa atraviesa el territorio Egwado. Ellos habitan en el estado de Ogun, en Nigeria, limítrofes con Benín. Comprende 4 gobiernos locales: Yewa del Sur, Yewa del Norte, Imekwafon e Ipokia. Esos son como los principales ciudades, zonas del territorio Egwado en la actualidad en Nigeria. Pero vamos a ver quiénes son los Egwados, porque los Egwados, a empezar, no son ninguna joya, o sea, históricamente. Los Egwados en realidad no eran originarios de ese territorio que ellos habitan. Ellos venían de Oyo, venían de Ketu, de la tierra Ketu. Hemos escuchado el Egwa Araketu, ese es el Egwa de esa tierra, de Ile-Ife y de otras áreas de Yorubaland. ¿Y por qué vienen a los inicios de 1700? ¿Por qué vienen y se sitúan en el territorio que ellos habitan en este momento? Porque ese era, si vemos en el mapa, el estado de Oyo está al norte y el mar está al sur. Y ellos están entre el estado de Oyo y el mar. Ellos vinieron, los Egwados, a aprovecharse de la trata de esclavos. Entonces los Egwados sencillamente pasaba una cosa. ¿Quiénes eran los Oyo? ¿Quiénes eran los Oyo? Los Oyo, ¿de dónde Chango? De Oyo. ¿Quién era el dios de Oyo? Chango. Oyo era el reino tiránico que dominaba Yorubaland. Y los Egwados eran súbditos de los Oyo, igual que eran los agentes del estado de Osun, del estado que donde está Ile-Ife, donde está Osogbo, la ciudad del bosque sagrado de Oshun. Todas estas regiones de Yorubaland la controlaban los Oyo. O sea, los Oyo dominaron el uso del caballo, porque ellos están en una zona que es una región de sabana, y ellos controlaron a todo el mundo a caballo. Por eso cuando dice esa imagen de Chango a caballo, históricamente no está nada errada. Los Oyo usaron, los ejércitos de Oyo usaron el caballo como su medio de dominación contra toda esta gente, y los tenían pisados, o sea, ellos no eran amigos. En África, los Oyo y los Egwados no eran amigos. Sencillamente los Oyo habían dominado a los Egwados y los tenían pisados. Así de sencillo. Y los Egwados le hacían el trabajo sucio de traer los esclavos desde el territorio de Oyo
hasta el puerto de Porto-Novo, un puerto portugués que hay ahí en la costa del hoy actual Benín. De ahí salían los barcos, de ahí vendían, ahí era que era el comercio y vendían eso. Hay escrito que he leído que decía que Oyó a partir de 1600 y pico era un comercio de esclavos. Entonces que nuestros amados negritos que vinieron de África no eran tan santos. Y bueno, yo creo que los que vinieron y los que se dejaron agarrar primero eran los desgraciados, pues los que cayeron en desgracia en ese momento, y fueron los que agarraron, tomaron prisioneros, pues. O sea que ¿quién vino para acá? Vino para acá, o sea, primero todo el que era prisionero, todo el que era delincuente, todo el que, o sea, de todo, pues, de todo eso. Los Oyó no vinieron por razones obvias. Ellos eran los que vendían esclavos.